Bueno, bienvenidos. Esto es la primera clase virtual de sistemas electrónicos de potencia. Espero que estén todos bien. Bueno, la idea de estos videos es poder desglosarles un poquito más la información que está en los apuntes. Por ahí esto sirve para hacer más ameno el hecho de estudiar de esta forma, a distancia. Esperemos que no sea por mucho tiempo, pero bueno, como no tenemos la certeza, vamos a hacer todo lo posible por adaptarnos a esto. Bien, luego del apunte de juntura, que fue el que llegamos a terminar en clase casi por completo, que les pido que si tienen dudas, por favor me escriban esas dudas y cualquier cosa haremos un video o una videoconferencia para explicar esos temas. Bien, este es el apunte que les sigue. Este apunte es un repasito de lo que ustedes vieron el año pasado de diodos y entra en algunos temas un poquito más en profundidad. Esto nos va a servir para explicar fenómenos que se dan en dispositivos de potencia. Bueno, bien, empecemos. Los diodos de unión de semiconductores, N y P, para señal que ustedes vieron, tienen una curva característica de la siguiente forma. Bien, es una curva donde tiene tres partes muy marcadas. La primera y más conocida es la parte de conducción directa, de polarización directa, que se da de los 0 volt en adelante. La segunda parte es la zona de polarización inversa, bien, que es esta zona de acá, ¿sí? Y por último tenemos la zona de ruptura, bien, o zona de Zener, como también se les dice, donde se distinguen lo que van a encontrar en los libros como una rodilla y un codo, ¿sí? Es el famoso codo de la curva, bien, la rodilla y el codo de la curva. Bueno, hay algunas características especiales de cada una de estas secciones, ¿sí? Que las vamos a ver a continuación. Bien, acá hay un par de declaraciones importantes, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar con apuntes que les hago yo, partes de libros, extractos de libros que ya están hechos para agilizar un poco el tema, o porque también me parece que está muy bueno que ustedes ya empiecen a tener contacto con libros. Bien, hay algunas aclaraciones pertinentes. Cuando se hable de tensión en bornes, se puede hacer referencia de tensión ánodo-cátodo, bien, como la tensión BAK. Bien, también se puede hacer referencia a esta misma tensión diciéndole tensión de diodo, BD, bien, o simplemente B, y el contexto nos va a definir de qué estamos hablando, ¿sí? En la mayoría de los libros que ustedes encuentren de origen español o que fueron traducidos en España propiamente dicho, a lo que nosotros llamamos tensión, ellos lo denominan voltaje. La realidad es que el lenguaje técnico correspondiente es tensión, ¿sí? Para nosotros. Bien, sin irnos muy lejos, vamos a las regiones de operación. Regiones de operación. Las tres que vimos antes, polarización directa, se determina por una tensión mayor a cero, polarización inversa, una tensión entre ánodo y cátodo, ¿no? Menor a cero. Y la región de ruptura es cuando la tensión es más negativa que la tensión de ruptura, ¿sí? La BZK. La Z es por Zener y la K es por Mi de rodilla en inglés. Bien, en cuanto a lo que es polarización directa, en realidad esta formulita que vamos a ver acá sirve para todo el espectro de la polarización directa e inversa, pero fundamentalmente en directa hay una formulita que sale de las características constructivas físicas de los diodos, que es esta, ¿sí? Sin irnos mucho de tema, vamos a ver que es una fórmula que tiene, en principio, el término I de corriente, bien, que es la variable que está ubicada en el eje vertical, en el eje Y, ¿sí? Esta es nuestra Y en una función convencional, y la X, o la variable que está ubicada
en el eje de las X es B, que está acá arriba. Fíjense que B está dentro de un exponente, ¿bien? Es el número E elevado a un cierto exponente. Dentro de ese exponente está nuestra variable. ¿Eso qué quiere decir? Que pequeños cambios en X, pequeños cambios en la tensión del diodo, van a generar grandes cambios en Y, ¿bien? En nuestra ordenada al origen. Todo lo demás, por ahora, para nosotros, va a ser constante. Ahora vamos a definir cada cosa, pero por lo pronto va a ser constante. Fíjense qué interesante esto, que si IS es constante, E elevado a la B, que es la tensión, sobre N por Bt, donde N por Bt son constantes, todo eso menos 1, no es un número, es una constante, nos da una característica que en principio podríamos decir que es puramente exponencial. Pero si vamos a ver la curva, vemos que en realidad tarda en aparecer o está desplazado el inicio de el codo de la curva. No empieza en 0, ¿sí? Sino que empieza alrededor de los 0,5 volt. Eso es debido a este menos 1 que está por acá. Bien. Que la característica de la curva esté desplazada de lo que sería una exponencial convencional se debe específicamente a ese menos 1. Vamos a ver. ¿Sí? Fíjense que la parte exponencial empieza recién a partir de este punto. Bien. Todo esto. ¿A qué se debe? Bueno, si nosotros vamos acá a hacer las cuentitas y aplicamos propiedad distributiva con esta constante IS, bien, ¿qué nos va a quedar? Que nuestra ordenada al origen es igual, que la fuerza me acompañe para dibujar con el mouse, que nuestra ordenada al origen es igual a IS, disculpen esto, por el término exponencial, E elevado a la B sobre N por Bt, menos, aplicando distributiva, IS. ¿Qué va a suceder acá? Que para valores pequeños de B, por debajo de 0,5, este término de acá, IS por el exponente, es muy pequeño. Bien. Y como se le resta esta constante, este valor de IS, el resultado es prácticamente 0. Fíjense, veamos el punto extremo. Cuando la tensión vale 0, la tensión del diodo vale 0, esto nos queda E a la 0. E a la 0 es 1. Multiplicado por IS es IS. IS menos IS nos da 0. A medida que la tensión va aumentando, esto deja de dar 0 y empieza a dar valores positivos, pero todavía muy pequeños. Recién cuando la tensión se aproxima a 0,5, el término de la izquierda empieza a ser mucho más grande que el término de la derecha y la curva empieza a tomar su característica exponencial. Justamente por esta característica, cuando la tensión llega a los 0, entre 0,6 y 0,8 volt, frente a aumentos de corriente, bien, o si quisiéramos aumentar mucho la corriente, varias veces la corriente, implicaría un aumento demasiado pequeño de tensión. Por lo tanto, se toma como aproximación para la tensión en conducción de un diodo de señal o de baja potencia, que la tensión entre bornes va a ser de 0,7 volt porque es un promedio entre 0,6 y 0,8 y nos asegura prácticamente una plena conducción. Bueno, vamos a ver qué es cada término de la curva, ¿sí? En principio, Bt es lo que se denomina como tensión térmica o tensión termodinámica, Bt, y es una constante que está definida por la temperatura ambiente, básicamente, ¿sí? Que es esta T que vemos acá, bien, expresada en grados Kelvin, multiplicada por K, que es la constante de Boltzmann. Yo les conté un poquito cuando vimos el tema de juntura, lo del experimento del cuerpo negro y demás, que se explica, o sea que es el inicio de la física cuántica y que Boltzmann es la persona que logra explicar todo esto. Bueno, y eso dividido
la magnitud de la carga electrónica. Acá tienen los datos. Esto para nosotros no es demasiado importante. Para la temperatura ambiente vamos a tomar 20 grados para hacer algunos calculitos, en donde para 20 grados Celsius BT nos da aproximadamente 25 milivolts. Nosotros lo vamos a tomar así, como 25 milivolts. Después, vieron que en la ecuación del diodo hay un N acá abajo. Este N responde a las características constructivas, ¿sí? Donde N presenta un valor cercano a 1 cuando se trata de componentes integrados, o sea, todos los diodos que están integrados adentro de un microcontrolador, algún circuito tipo driver, lo que sea, todo lo que encuentren integrado en una pastilla va a tener un N más cercano a 1, y todo lo que encuentren como componentes discretos, ¿sí? En este caso diodos encapsulados de dos patitas, va a tener un N más cercano a 2. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros tomamos un mismo punto de la curva, bien, una misma... Si nosotros trabajamos sobre la curva con la ecuación, desglosándolo un poquito, y tomamos dos puntos distintos de tensión, bien, vamos a ver qué pasa frente a un cambio de corriente. B1 y B2 son tensiones donde para B1 la corriente es, por ejemplo, 10 mA y para B2 la corriente es 100 mA. O sea, una diferencia de por 10 en los valores de corriente. Van a presentar distintas diferencias de tensión y va a depender fundamentalmente de ese término N del que hablábamos antes. Acá hay un pequeño ejemplo. Con N igual a 1, esa diferencia de tensión entre ambos puntos es de 60 mV y con N igual a 2 es del doble. O sea que en dispositivos discretos necesitamos el doble de delta V de diferencia de tensión para alcanzar el mismo incremento de corriente. ¿Cuál es la ventaja de los componentes discretos? Bueno, los componentes sueltos, así de los que compran en electrónica Linear, digamos, tienen una mayor disipación de potencia, ¿sí? Entonces van a poder trabajar más exigidos, con mayores tensiones, mayores corrientes y demás. Bueno, pasado el codo de la curva, como habíamos dicho antes que el término de la derecha empezaba a ser muy chiquito comparado con el término de la izquierda, la ecuación nos queda prácticamente de esta forma y va a ser válido utilizarla así. Bien, ahí va. La corriente del diodo es aproximadamente IS por E a la B sobre N por PT. Y ese no lo aclaramos, depende de las características constructivas del diodo, en donde básicamente depende de cuán contaminado esté y la sección de la unión, la sección de la pastilla, ¿sí? Cuanto más grande sea el diodo constructivamente, mayor va a ser el valor de IS. Acá van a encontrar la explicación de IS, a qué se debe, y nos dice que IS se duplica cada 5 grados de aumento de temperatura. Esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, bien, porque IS es en parte la que rige la máxima corriente que vamos a tener en polarización inversa, ¿sí? Este fenómeno también de que la IS aumente con la temperatura va a ser muy utilizado para mejorar el rendimiento de ciertos dispositivos en ciertos puntos de aplicación, bien, para buscar el punto óptimo de la aplicación de algunos diodos y semiconductores en general. Como podrán ver, no solo IS varía con la temperatura, sino que BT también varía con la temperatura. Es todo una conjunción de factores. Entonces vamos a ver que frente a variaciones de la temperatura de la unión, la temperatura de la juntura en sí, que recuerden que
Cuanto mayor corriente le circule, más potencia va a disipar y por lo tanto mayor va a ser la temperatura de la unión, ¿sí? Por el propio funcionamiento. A medida que aumenta, dentro de ciertos parámetros, la tensión de codo va disminuyendo. O sea, la curva se va desplazando ligeramente hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos menos tensión aplicada al diodo para tener la misma corriente circulando. Esto que nos indica que vamos a tener menos potencia disipada. De vuelta, esto dentro de ciertos márgenes, porque si la temperatura es muy elevada, lo que va a suceder es que el movimiento aleatorio de cargas, de electrones que se va a dar dentro del material, ¿sí? Va a hacer aumentar su resistencia al paso de la corriente mucho más de lo que se disminuye por este efecto que acabamos de ver acá. Y en definitiva lo que vamos a tener es un aumento de la tensión en bornes del diodo, ¿sí? Por este efecto de movimiento aleatorio de cargas por una elevada temperatura. Bien, o sea, hay un punto donde al ir elevando la temperatura, para la misma corriente la tensión del diodo empieza a disminuir, pero si nos excedemos de ese valor de temperatura, nuevamente la tensión en bornes del diodo vuelve a aumentar conforme sigue aumentando la temperatura para la misma corriente, debido al efecto del movimiento aleatorio de cargas. Esto es muy importante entenderlo. Bueno, veamos qué pasa con la polarización inversa. El término IS se lo suele llamar corriente de polarización inversa, bien, por el siguiente punto. Si ustedes revisan la ecuación que vimos al principio, para valores negativos el exponente se hace tan chiquito que se hace prácticamente cero. Entonces en la ecuación nos queda IS por un término es prácticamente cero menos 1. Entonces la corriente del diodo pasa a ser menos IS. Ahora, esto sucede en la teoría, bien, por eso se llama corriente de saturación inversa. Esto sucede nada más que en la teoría. En la práctica, lo que pasa es que como la juntura físicamente no es ideal, se dan corrientes de fuga, ¿sí? Que terminan siendo bastante más grandes que la IS. Por ejemplo, en diodos, acá tenemos un ejemplo escrito, en diodos donde la IS es de 10 a la menos 14, podemos tener una corriente inversa real medible de 10 a la menos 9. ¿Sí? Estamos hablando de los nanoamperes, con lo cual es un valor muy chiquito en diodos de señal. En diodos de potencia este valor se hace algo más considerable, porque si además de esta pequeña corriente inversa, que a veces puede ser del orden de los miliamperes en los diodos de potencia, sumamos tensiones inversas elevadas, lo que vamos a tener es una disipación de potencia interesante sobre el diodo cuando esté polarización inversa. Esto hay que tenerlo en cuenta para evitar recalentamientos. Bien, como regla práctica, esto sale de la experiencia, como regla práctica, el valor de la tensión inversa se duplica por cada 10 grados de elevación de la temperatura. Y esto, como ya les digo, en diodos de potencia hay que tenerlo en cuenta. En diodos de señal o en aplicaciones de baja corriente, baja potencia, no es demasiado importante. Bien, por último tenemos lo que se conoce como región de ruptura, que es la tercera región. Acá no aclaramos demasiado, más que de dónde sale el nombre, que es lo que les comenté al principio. Vimos en el apunte de juntura qué es lo que sucede acá. Después van a ver que en el apunte de diodos Zener tienen un poquito más explicado los fenómenos que pueden suceder en la región de ruptura. Pero ahora lo que me interesa es que se queden con la idea de que la tensión de ruptura en general es alta, y si además en este punto del diodo circula una alta corriente, lo que vamos a tener es una elevación de temperatura, ¿bien? Mucha potencia sobre el diodo.
Si esa potencia llega a superar la máxima que admite el diodo, lo que va a suceder es que la juntura se va a dañar, o sea, vamos a destruir o al menos dañar el dispositivo. Por lo tanto, si vamos a utilizar un diodo en inversa en la región de ruptura, es importante limitar a través del circuito la corriente teniendo en cuenta la potencia máxima que soporta el dispositivo. Bueno, por ahora es todo respecto de este apunte. En breve les iré subiendo más clases virtuales. Por favor, consulten lo que necesiten y, como ya les digo, si se presentan muchas dudas o sobre temas particulares, podemos hacer videoconferencias, no necesariamente de todo el curso, 4 o 5 los que más dudas tengan, vamos coordinando horarios para poder resolver los temas que surjan.